Señoritas y caballeros, muy buenos días. Bienvenidos a la semana 2, Literatura. En esta segunda sesión hablaremos de la segunda parte de la épica griega, la Odisea, y luego la tragedia griega, Edipo Rey. Profesor, ¿me escucha? Épica griega, la Odisea. Recuerden que en la clase anterior ya hemos hablado de la épica griega, pero la Ilíada, que es la primera parte, ¿no? Ahora estamos con la Odisea. Luego veremos la tragedia griega, sus orígenes, representación y finalidad. Sófocles y su gran tragedia Edipo Rey. Ahí tenemos la épica griega. Recordemos que la semana pasada ya habíamos empezado a hablar de la épica griega, es decir, de la Ilíada de Homero, ¿no? Saben que Ilíada y Odisea ambas son epopeyas de Homero. La semana pasada hemos visto la Ilíada. ¿Y cómo empieza la Ilíada? Con una discusión entre Aquiles, el mejor guerrero griego, y Agamenón, que es el jefe supremo del ejército griego. Ya estamos allá en Troya, ¿eh? Entonces hay una discusión entre griegos. El problema es que Agamenón se había apropiado indebidamente de una jovencita llamada Criseida, hija del sacerdote Crises, y Crises era sacerdote del dios Apolo. Entonces, como Agamenón no quiere regresarle, ¿no?, a su hija, no quiere regresar a Criseida, a su padre Crises, entonces el dios Apolo empieza a castigar al ejército griego a través de una peste y a través de lechazos. Así inicia la Ilíada. ¿Y cómo termina la Ilíada? Con los funerales del mejor guerrero troyano, Héctor. Con los funerales del príncipe Héctor termina la Ilíada. Ahora nos toca la Odisea. Bien, la Odisea. Cuando después de 10 años de guerra termina la guerra entre troyanos y griegos, Ulises, llamado también Odiseo, retorna con sus hombres, con sus soldados de Troya a Ítaca, porque Ulises es rey de Ítaca. Bien, felices por supuesto este retorno después de 10 años. Lamentablemente no van a regresar todos porque muchos han muerto, son 10 años de guerra, ¿no? Bien, pero los sobrevivientes felices retornan a Ítaca. Bien, mientras esto sucede, la diosa Atenea le dice a Telémaco, que es hijo de Ulises, que ya Telémaco es un joven. Cuando Ulises sale de Ítaca, Telémaco aún es una criatura de meses, pero ahora ya ha pasado 10 años de guerra, aparte que ha sido secuestrado Ulises 7 años, o sea, ya Telémaco tiene 17 años. Entonces Atenea se le presenta a Telémaco y le dice, chacho, le dice, no esperes tranquilo el retorno de tu padre. Tú tienes que ir a averiguar qué ha pasado con tu padre, porque ya son 17 años que no regresa. ¿Mm? Entonces
Telémaco, acompañado, aquí está, ¿no?, de algunos soldados, viajan a algunos reinos para averiguar qué ha pasado con su padre, porque no llega, ¿no?, a Ítaca. Y van al reino de Pilos, donde el rey es Néstor, y le preguntan a Néstor qué fue de su padre, ¿no?, es lo que pregunta Telémaco. Y el rey le dice, bueno, tu padre ha participado con nosotros durante los 10 años de guerra, pero cuando la guerra terminó, ya todos nos hemos regresado a nuestro reino. Entonces tu padre no ha muerto en la guerra. Nosotros lo hemos visto regresar a Ítaca, pero ya no sabemos más, pues, ¿no? Igual va a Telémaco por insinuación de Atenea, va a otro reino, a Esparta, donde el rey es Menelao, que también ha estado en la guerra. Y le dice, bueno, ¿qué sabe de mi padre?, ¿no? Y Telémaco le dice igual, perdón, Esparta, en Esparta el rey eh, le dice igual, pues, ¿no? Bueno, tu padre ha participado en la guerra con nosotros, pero una vez que la guerra ha terminado, todos nos hemos regresado con nuestros soldados, cada uno a su reino. Igual lo hemos visto a tu padre Ulises, que no ha muerto en la guerra, ¿no? Igual ha retornado, pero ¿qué ha pasado en su retorno? Ya eso no lo sabemos. Bien, entonces, según las investigaciones de Telémaco, su papá Ulises no ha muerto en la guerra, está vivo. Ahora, ¿dónde está? Ese es el asunto, ¿no? Entonces, cuando Ulises y sus soldados están regresando, eh, en alta mar va a haber una bárbara tormenta, las embarcaciones de Ulises se hacen trizas, todos sus hombres, cientos de sus soldados caen al mar y mueren ahogados. Incluso Ulises estuvo a punto de ahogarse, pero por suerte para él, aparece una diosa submarina llamada Ino, I-N-O, Ino. Esta diosa se apiada de Ulises porque ve que es un buen hombre, y la diosa Ino le arroja su velo y le dice, súbete sobre mi velo y vas a flotar. Entonces Ulises se sube sobre el velo y efectivamente empieza a flotar y braceando va a ir hacia la costa, ¿no? Bueno, ya estaba en la costa, en la playa, sentado, la arena, frente al inmenso mar, pero Ulises se pone a llorar, triste, apenado. ¿Por qué? Porque ha perdido a todos sus hombres, todos sus soldados han muerto, ahogados, ¿m? Y ahora él está solo y ni siquiera sabe dónde está desorientado. Bien, entonces camina algo, va a buscar que alguien lo ayude a que continúe su viaje y llega pues a a un palacio, ¿no? Y ya hay una gran sala. Al fondo de la sala está la divinidad llamada Calipso. Calipso lo ve, a Ulises le dice, pasa, buen hombre, no tengas miedo, pasa. Entonces él se va acercando y cuando llega junto a Calipso le resume qué pasó con él, ¿no? Le cuenta que sus embarcaciones han zozobrado, todos han muerto ahogados y él está solo, desesperado. Ese Calipso le dice, ya, cálmate, un buen hombre, ya descansa, le dice, ¿no? Yo te voy a ayudar. Entonces Calipso llama a sus esclavas y le dice, llévense a este buen hombre, báñenlo, afeítenlo, perfúmenlo y pónganle la mejor de las túnicas, que era la vestimenta de la época, ¿no? Ahí está la túnica, ¿ves? Una pieza. Bien, entonces las esclavas hacen pues lo que Calipso les ha dicho. Una vez que ya
Ulises está elegantemente vestido, está afeitado, oloroso, simpático, llega Atenea, la diosa Atenea. ¿Y qué hace Atenea? Le hace un toque divino a Ulises y Ulises aparece mucho más joven y más atractivo. Por eso es que cuando se reencuentran con Calipso en la sala, Calipso se enamora perdidamente de su huésped, de Ulises. Bien, pero ya entonces Ulises va a compartir con Calipso, ¿no? Digamos, muchas noches. Pero ya cuando Ulises decide irse, Calipso dice, pero ¿por qué te vas a ir? ¿No? ¿Por qué te vas a ir? Le dice, ¿no te gustan mis atenciones? Y todos los días hay un banquete en tu homenaje. Pero Ulises ya decidió irse. Entonces, ¿qué hace Calipso? Le hace una oferta. Le dice, mira, Ulises, si tú te quedas conmigo, cásate conmigo y tendrás dos facultades. Uno, serás inmortal y dos, serás joven eternamente. Ante esta oferta que le hace Calipso, Ulises dice no, no acepta. Yo soy fiel a mi pareja y prefiero retornar a mi reino donde me espera mi esposa y mi hijo. Entonces, ante esa negativa, ¿qué hace Calipso? Lo secuestra. 7 años lo va a tener ahí y Ulises no va a poder escaparse durante 7 años. ¿Ve? 7 años más los 10 años de guerra son 17 años. Por eso es que Telemaco ya es un joven, pues, ¿no? Bien, entonces Atenea, al enterarse que Ulises está secuestrado por Calipso, va donde su padre, el dios Zeus. Zeus es la máxima divinidad de los griegos y él es padre de Atenea. Entonces Atenea va al Olimpo. Olimpo es una montaña gigantesca y en la cima está el palacio donde viven los dioses. Entonces Atenea se va al Olimpo y le dice a su padre, pues, padre mío, ¿por qué permites que un buen hombre llamado Ulises no llegue hasta ahora a su reino? Todos los demás reyes que han participado en la guerra ya llegaron a su destino, mientras que Ulises no. ¿Eh? ¿Y dónde está Ulises Zeus? Está secuestrado en la isla Ogygia, donde vive Calipso. Entonces Zeus ordena inmediatamente a un dios joven, a Hermes, el dios de los mensajeros. Dice Hermes, anda a la isla Ogygia y dile a Calipso que yo ordeno que lo liberen inmediatamente, que lo libere inmediatamente a Ulises. Entonces Hermes va, como es un dios, como es un dios, en cuestión de minutos llega, pues. La isla Ogygia se entrevista con Calipso y le dice, debes liberar a Ulises por orden del dios Zeus. Y es por eso que Calipso va a liberar a Ulises después de 7 años. Muy bien. Entonces, Ulises construye una pequeña embarcación y se despide de Calipso. Calipso, por supuesto, que le da muchos regalos, le proporciona agua y alimentos para su viaje. Bueno, y se embarca, pues. Pero ¿qué pasa? Eh, el dios Poseidón, dios de los mares, va a tratar de que Odiseo nunca llegue a Ítaca. Claro que hay una razón, ¿no? Poseidón se va a vengar de Odiseo.
Muy bien, por eso es que como dios de los mares, Poseidón va a promover en alta mar tormentas para que Odiseo no pueda llegar a su destino. Y efectivamente, ¿no? Ya antes de llegar a donde Calipso, ya él ha perdido a todos sus hombres, porque como Poseidón le ha promovido una gran tormenta, en alta mar mueren todos sus hombres. ¿Ah? Y llega él solo a la isla Ogygia donde vive Calipso. ¿Eh? Bien. Luego, en esa pequeña embarcación que construye, ¿no?, de la isla Ogygia, avanza ya rumbo a Ítaca. Pero en el trayecto, otra tormenta hace que su pequeña embarcación también eh, fracase, pues, ¿no? Había llegado al país de los feacios. En el país de los feacios, el rey es Alcino, su esposa se llama Arete y su hija, la princesa Nausica. Entonces, cuando Odiseo llega al palacio de Alcino, Alcino le prepara un gran banquete para Ulises. En ese banquete aparece un cantor de Alcino, un Aeda. Ese cantor eh, empieza a contar, cantando, las grandes aventuras de Ulises. Entonces Ulises, al recordar esos momentos gloriosos de su vida, empieza a llorar Ulises. Y Alcino le dice: buen hombre, ¿por qué lloras? ¿No te ha gustado mi banquete? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te falta? Le dice: ¿por qué lloras? Entonces Ulises le dice: mire, rey Alcino, su cantor está contando las grandes aventuras de un hombre extraordinario llamado Ulises. Y ese Ulises soy yo, le dice. Entonces Alcino dice: ¿qué? ¿Tú eres el famoso Ulises del que está contando mi cantor? Sí. Entonces se ponen de pie, lo aplauden, ¿no? Porque Alcino no sabía que estaba a su lado de un hombre extraordinario llamado Ulises, ¿no? Y justo Alcino, en su homenaje, le organiza unas olimpiadas, ¿ah?, en homenaje a la presencia de Ulises. ¿Eh? Ese cantor, ¿no?, llamado Demódoco, en este palacio de Alcino, ¿qué es lo que cuenta? Cuenta cómo terminó la guerra de Troya. ¿Y cómo terminó? Según este cantor, en Troya ya estaban luchando 10 años entre troyanos y griegos. Entonces Ulises sugiere que deben preparar un caballo de madera y gigantesco, incluso con ruedas, como es de madera, y efectivamente se construyó caballo de madera. Y en el interior del caballo, como es inmenso, digamos en la panza, se ponen 12 hombres, entre ellos Ulises. Entonces los troyanos, al ver que en la playa cercano a su ciudad hay un gigantesco caballo y los demás griegos se han marchado, ¿no? Se ve que a lo lejos están, en muchos barcos se están yendo. Entonces los troyanos piensan que los griegos se han rendido y bueno, y les han dejado como otro hermoso calmadera. ¿Qué hacen los troyanos?
empuja, como tiene ruedas el caballo, lo empujan hasta ahí, el interior de la gran ciudad. Cierran las puertas de Troya y empiezan las celebraciones. ¿Por qué? Porque supuestamente los troyanos han ganado la guerra después de 10 años. Han ganado a los griegos. Y al interior del caballo, como hay 12 hombres al interior del caballo, ¿no? Que ya no escuchan bullicio, pues ya no hay música, ya no bailan. ¿Qué pasa? Que todos los troyanos ya estaban ebrios, tirados por las calles, otros se han ido, claro, a su vivienda a descansar. Entonces, de la panza del caballo descienden los 12 hombres. Entre ellos está Ulises, ¿eh? Y lo primero que hacen es abrir las grandes puertas de la ciudad. Entonces, mientras estaban en la celebración, los griegos que habían simulado irse regresan. Entonces, cuando abren las puertas, miles de soldados griegos entran a la ciudad de Troya y empieza el saqueo, ¿no? El saqueo. Es decir, saqueo significa sacar, sacan joyas, dinero, vestimentas de lujo, eh, alimentos, todo lo que pueden aprovechar para su retorno, ¿no? Y después de saquear, incluso se llevan a algunas jovencitas, ¿eh? Se llevan a Helena también, ¿no? Rescatan a Helena. Y después del saqueo, proceden a incendiar la ciudad. Todo eso lo cuenta este cantor que está cantando en el país de los feacios, donde Alcino es el rey. Luego Alcino le dice, bueno, ya que tú eres ese hombre extraordinario, ahora tú cuéntanos otras aventuras que has tenido, ¿sí? Ulises empieza a contar, pues, empieza a contar otras aventuras. Por ejemplo, la aventura de Polifemo, ¿no? Polifemo es un gigante de un solo ojo, ¿no? Es cuando eh, ni bien salen de Troya, navegando, por supuesto, deciden descansar en el país de los cíclopes. Cíclopes son unos gigantes de un solo ojo. Uno de esos cíclopes se llama Polifemo. Entonces, detienen los barcos para que las personas que mueven el barco, o sea, los esclavos, los galeotes, descansen también, ¿no? Entonces, eh, Ulises y 12 de sus hombres le dicen, vamos a buscar alimentos, ¿no? Él no sabe que ha llegado a mí y los cíclopes. Caminan y de pronto se encuentran con una, digamos, una cueva gigantesca. Ingresan con cierto temor y no había nadie, pero había cantidad de alimentos, ¿eh? Al fondo incluso habían hermosísimas ovejas, lanudas. Entonces, ¿qué ordena Ulises a sus 12 hombres? Dice, vamos a comer todo lo que podamos hasta estar satisfechos. Y luego vamos a llevar a la playa donde están nuestros compañeros todos los alimentos que podamos. Mira, acá hay cantidad de alimentos. Aprovechemos antes que llegue el dueño. Entonces ya han comido tanto. Dice, bueno, ahora sí vámonos, pero hay que llevar alimentos para nuestros compañeros que están esperando en la playa. Y cuando ya están por salir, llega el dueño de la cueva, que era Polifemo, gigante de un solo ojo. Entonces, al ver que hay intrusos en su cueva, se molesta, ¿no? Se incomoda, y para que no se escape, pone una tremenda roca en la puerta que es difícil mover.
y conversa pues con los invasores, ¿no? Y como es un gigante, ve pues desde arriba, ve que hay unos hombrecillos que están caminando ahí. Y Polifemo les pregunta, a ver, ¿quién es el jefe de ustedes? Y Ulises dice, yo soy. Muy bien. ¿Y cómo se llama usted? Yo me llamo Nadie. Ah, muy bien, señor Nadie. Señor Nadie, yo le comunico que por haber ingresado sin mi permiso a mi vivienda, ustedes han dejado todo desordenado y se han comido mis alimentos. Por esa razón, todos los días, señor Nadie, me voy a comer a 2 de sus hombres. Y como usted es el jefe, a usted me lo voy a comer al final. ¿Sí? Se agacha el gigante y agarra a 2 soldados de Ulises y los presiona tanto que los pobres están gritando, pero Ulises, sálvanos, pero ¿qué va a hacer Ulises frente a un gigante, no? Mueren pues los 2. Y con esos 2 soldados de Ulises, Polifemo prepara sus alimentos, su cena de ese día. Bien, y al día siguiente, otra vez, se come a 2 más. Pero como al día siguiente él había salido a pastar sus ovejas, se quedan solos, pero no pueden escaparse porque una gran roca está tapando la puerta. Y como están solos durante varias horas, Ulises y sus hombres encuentran que en la cueva había cantidad de uvas y pisando las uvas empiezan a preparar el vino. Preparan vino en cantidad. Además encuentran unos troncos, escogen un tronco, el más largo, le sacan punta como si fuera un lápiz gigantesco, ¿ah? Y luego esa parte lo introduce en la candela, en el fuego. Llega a las 4 o 5 y vuelve pues Polifemo que había ido a pastar sus ovejas. Ingresa y por supuesto no se olvide de cerrar la entrada, ¿no? Y se come a 2 soldados más. Llevan 4. De los 12 ya se comió a 4. Para esto ya Ulises ha preparado el vino. Y le dice, ¿quiere probar el vino? Y le alcanza. Por supuesto no le alcanza una copita, en un vaso, no, es un balde. Es un gigante, es un balde. Entonces toma ese vino y a Polifemo le gusta, le agrada. ¿No quiere un poco más claro? Dice Polifemo y le alcanza otro balde. Con el segundo balde ya está un poco ebrio Polifemo. Y Ulises le ofrece un tercer balde. Ya con el tercer balde está ebrio, cae al piso y en el piso se queda profundamente dormido. Aprovechan este estado para subirse a la cabeza, a la frente, pues, del gigante, ¿no? ¿Cómo suben, no? Aprovechando la larga cabellera de Polifemo, se sube y ordena a Ulises que le alcancen ese madero. Aquí está el madero. Con ese madero, justo con esa parte que le han sacado punta y esa punta está en la candela, ¡guau! Introduce en el único ojo del Polifemo que está tirado en el piso, pero con el dolor, claro, Polifemo se sienta, ¿no? Y ya se da cuenta que ya está ciego, está bañado en sangre. El ciego con la mano palpando quiere ubicar pues a los intrusos. Ya los intrusos, los hombres de Ulises se han escondido, pues. Bien, entonces al día siguiente ya está ciego, ya no puede ir a pastar sus ovejas y se sienta en la puerta, saca la roca y con su espalda y va a tapar la salida. Entonces Ulises y sus 8 hombres
van a salir uno por uno, porque en la cueva había unas hermosas y gigantescas ovejas. Entonces los va amarrando uno por uno y en 8 ovejas salen sus soldados. Y él, que es el último, eh, se prende pues en la lana gigantesca de las ovejas y también él sale. Ya una vez fuera, como Polifemo tiene cientos de ovejas, se llevan muchas ovejas para alimento, ¿no? Para los demás compañeros. ¿Sí? Eso lo está contando el Ulises. ¿A quién cuenta? Acá está, ¿no? Está en el país de los peces. Está contando a Alcino y a todos los que han participado en el banquete. Todos lo escuchan con mucha atención y están admirados, ¿no? Como por su astucia y su sabiduría ha logrado vencer a un gigante. ¿Sí? Y así, bueno, y va contando también la historia, pues, de la malvada Circe, de la isla de las sirenas, de 2 monstruos, Escila y Caribdis, todas las aventuras que ha pasado Ulises. Bueno, al final, el rey Alcino le proporciona un barco nuevo y le dice, no te vas a ir solo, te van a acompañar 50 de mis mejores soldados. Es así que Ulises retorna a Ítaca. Pero antes que llegue a Ítaca, otra tormenta, la embarcación que le había proporcionado a Ulises se hace pedazos, mueren los 50 navegantes y Ulises llega solo, nadando, llega, ¿no? A Ítaca. ¿Por qué tantas tormentas? Ajá. La explicación es que Poseidón es padre de Polifemo. Y como Ulises ha hecho que Polifemo ya sea un ciego, entonces el padre Poseidón se venga. Por eso que hay tormentas frecuentes, porque Poseidón no quiere que Ulises llegue pues a Ítaca. Una vez que ya llegó a Ítaca, la diosa Atenea le dice a su hijo, a Telémaco, le dice, anda, tu padre está en la playa, anda, saluda. Y va pues, y ambos se reconocen, ¿no? Después de 20 años, Telémaco y Ulises. Entonces, una vez en el palacio, Ulises mata a todos los pretendientes. Y por fin, después de 20 años, se reencuentra con su esposa Penélope. Y por supuesto, se abrazan los 3, Penélope, Telémaco y Ulises. Así termina feliz, ¿no? Algunos datos luego de esta narración, a ver, algunos datos, ¿no? Rasgos formales. La Odisea pertenece al género épico, especie epopeya, consta de 24 cantos o rapsodias. Es igual que la Ilíada, pues, ¿no? Está escrito en versos hexámetros. Hexa es 6, te sabe. El tema principal es el retorno de Odiseo de Troya a Ítaca. Otros temas, el amor a la familia, el amor a la patria. Bien. Eh, hay un dato más al final, ¿no? Ajá. Comentarios sobre la Odisea. Prevalece el mérito de la astucia y el ingenio de Ulises. Ulises está protegido por la diosa Atenea debido a su astucia e inteligencia. Para Homero, la vida es un viaje difícil, cuyos peligros se deben afrontar para realizar el destino personal. ¿Eh? Entonces, ¿qué piensa Homero de su obra? Él dice, la Odisea significa un viaje difícil, como la vida misma es difícil, ¿no? Lleno de obstáculos.
pero la tarea del ser humano es vencer esos obstáculos para realizar su propio destino. Igual ustedes jóvenes que se están preparando para ser prontos sanmarquinos, en el camino hay obstáculos y ustedes están en la obligación de ir venciendo con su inteligencia, con su sabiduría, para al final lograr lo que ustedes quieren ser, que quieren ser sanmarquinos. Muy bien. Ahora sí vamos a la segunda parte, la tragedia griega, sus orígenes, representantes y la finalidad. Tragedia griega, ¿no? Sus orígenes. La tragedia griega, ¿no? Se inicia con los ditirambos. ¿Qué son ditirambos? Son canciones que se cantan en coro. Se cantan en coro para rendir pleitesía, para rendir homenaje al dios Dionisos, que es el dios de la borrachera, el dios del vino. Bien, este canto se entona en coro, ¿no? Por eso los ditirambos son cantos corales, se entonan en coro. Ahora el coro está integrado por coreutas. Cada cantor que forma parte del coro es un coreuta. Luego de este grupo de coreutas, ¿no?, nace el corifeo, que es el mejor cantor, ¿no?, el solista que va a estar al frente del coro. Pero este solista con el tiempo se convierte en el director del coro, el que va a dirigir al coro. Entonces, ese director corifeo, actor, el primer actor, significa el que responde. ¿El que responde a quién? El que responde al coro. Porque el director, que después es el primer actor, le habla al coro, le dice algo, pero recitando, declamando. ¿Y el coro cómo le responde? Cantando, porque es el coro, ¿no? Bien. ¿Y quién es el corega? Corega es el hombre acaudalado, el ciudadano acaudalado, que financia todos los gastos de la representación teatral. ¿Eh? Muy bien. A ver, estamos con el tiempo. Eh, la tragedia griega. Este es el gran teatro, que tiene partes. El palacio, el escenario, aquí están los actores, y luego aquí está el coro. El coro. Realmente es un coro numeroso. Y las tribunas, miren, como un circo, cantidad de público. Las tribunas. Ese es el teatro antiguo. Dice, las tragedias se representaban en un teatro construido en honor al dios Dionisos, el dios del vino. Los actores usaban máscaras para cubrirse el rostro y todo el cuerpo estaba cubierto, ¿no? Tenían un disfraz, ¿no?, confeccionado con piel de chivos o de cabras. Todo el cuerpo estaba cubierto con pieles de chivos y en la cara usaban una máscara. Todos los actores eran varones. Todos los actores eran varones, pero cuando había que representar a un personaje femenino, por ejemplo, Yocasta, el actor varón se ponía una máscara de mujer y actuaba como mujer. ¿Ve? Es decir, no hacían participar a las damas. ¿Y por qué? Dice que por razones culturales no hacían participar a las damas. Bien, durante la función se alternaban partes cansadas y la parte cansada lo hace el coro.
coro. Ellos son los que cantan. Y la parte recitada, declamada, lo hacían los actores. Ahí está. No se presentaban en escena, ¿no? Casos de violencia, de muerte, ¿no? Esa parte bajaba el telón y no se veía esa parte violenta de la obra. Una vez que pasaba ese momento, levantaba nuevamente el telón y el público no ha visto ese momento de sangre, de muerte. Por norma de culto, dice, las mujeres no podían actuar. Bueno, eso sucede en el siglo V antes de Cristo, ¿no? O sea, ¿cuándo sucede la tragedia? En el siglo V antes de Jesús. Digamos, tragedia griega. ¿Cuál es la finalidad? La catarsis. Aristóteles en su libro Poética nos habla de la catarsis. ¿Y qué es la catarsis? La purificación espiritual provocada por la compasión y el miedo en el espectador. Entonces, a algún integrante del pueblo, cuando se sentía un poco mal, le recomendaban ir al teatro. ¿Para qué? Para que se purifiquen espiritualmente. Ahora, esa purificación se daba sintiendo compasión o sintiendo pánico, ¿no? ¿Cierto? Por eso que la catarsis es la purificación de las pasiones humanas mediante la emoción estética. Emoción estética es ver una obra estética, bella, ¿no? Como es el teatro. La tragedia griega. Hay tres grandes trágicos en esta época. Uno, Esquilo, que es el padre de la tragedia griega, Esquilo. Luego viene Sófocles y finalmente Eurípides, ¿no? Son tres grandes trágicos de la época antigua. Estamos en el siglo V antes del buen Jesús. Sófocles ha vivido en esta época, entre 495 a 406 antes del buen Jesús. ¿Qué aporta Sófocles al teatro? Como el teatro nace con un solo actor, como hemos visto, ¿no? Surge un solo actor, que es el director del coro, al final se convierte en actor. Entonces el teatro tiene un solo actor, pero luego viene Esquilo, pues, ¿no? El padre de la tragedia griega, y aumenta los personajes a dos, hasta cuando llega Sófocles, él es Sófocles. Sófocles aumenta el número de personajes a 3, a 4. Acá dice, bueno, a más de 2, o sea, puede ser 3 o 4 actores. O sea, el teatro está evolucionando. Sófocles amplió la acción dramática, profundizó en la personalidad y las motivaciones de los héroes, cultivó la obra individual. A ver, esto quizá merece una explicación. Edipo Rey es una obra individual. Así como hay Edipo Rey, hay otra obra que se llama Edipo en Colonna, Filoctetes, Antígona, son obras independientes. Pero Esquilo, el padre de la tragedia griega, no escribe obras, no crea obras independientes, sino grandes tragedias compuestas al mismo tiempo por tres tragedias. Por eso que Esquilo crea las grandes trilogías, tres. ¿Qué es una trilogía? Es una obra de teatro que tiene tres partes. Cada parte es una tragedia. Y la trilogía más famosa de Sófocles se llama la Orestíada, que viene de Orestes. Orestíada, ¿no? Orestes es el hijo mayor de Agamenón. Muy bien, sigamos. Tiempo nos apremia. Argumento de Edipo Rey.
Edipo es rey del pueblo de Tebas, ¿no? Tebas, o sea, rey de los tebanos. ¿Qué pasa? Que en Tebas aparece una bárbara peste, entonces hay mortandad diaria. Entonces el rey envía a Creonte, que es su cuñado, y dice, anda al oráculo, ¿no? Al templo de los dioses, para ver qué te recomiendan. Y bueno, y luego a Creonte los dioses le dicen, en el palacio vive el asesino del anterior rey. Ese Edipo empieza a investigar, pero a ver, ¿quién es ese asesino que mató al rey Layo? ¿No? Que es anterior a mí, ¿no? Layo. Pero no hay respuesta positiva en esas investigaciones. Entonces, Creonte, que su cuñado le dice, aquí en Grecia vive un famoso adivino llamado Tiresias, acá está Tiresias. Es un ciego, pero que tiene la habilidad de adivinar. ¿Bien? Ajá. Ahí está. Entonces Tiresias está en el palacio y adivina que el asesino es el rey Layo, es el rey Edipo. Pero ¿cómo dice Edipo? ¿Cómo voy a matar a alguien que nunca lo he visto? ¿No? Ahí viene, pues, como no le cree, Edipo no le cree al cieguito a Tiresias, Tiresias dice, aquí en el palacio vive un antiguo pastor, él sabe toda la verdad. Lo llaman a ese antiguo pastor que ya era ancianito. Y es ese antiguo pastor que descubre, le explica a Edipo que él había dado muerte a su padre, ¿no? Y que su actual esposa era su madre, ¿eh? O sea, él no sabe lo que ha sucedido. O sea, al enterarse, empieza su terrible tragedia. Entonces, cuando Edipo se da cuenta que había matado a su padre y se había casado con su madre, se va al dormitorio de la reina Yocasta para avisarle de su tragedia, pero la encuentra muerta, ya se había suicidado. ¿Cómo se suicida? Con la larga cabellera que ella tenía, ¿no? Se cuelga y muere, pues. Entonces Edipo, como la reina en su vestimenta tenía unos prendedores, con eso se destruye sus dos ojos, o revienta sus globos oculares y sangrante se presenta ante su cuñado Creonte, pues, ¿no? En el patio del palacio. Y le dice, Creonte, por favor llama a mis dos hijas. Él ha tenido 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres. Las mujercitas son las menores. Llama, quiero despedirme de ella. Y viene pues Ismena y Antígona. Se presentan, Edipo las abraza y le dice, bueno, desde hoy ustedes tienen que obedecer a su tío Creonte. Entonces, Creonte tiene que hacer lo que los dioses han recomendado. ¿Qué han recomendado? Que lo maten al que asesinó al rey anterior. Pero como él ha sido buen rey, no lo matan. Pero sí tienen que hacer la segunda opción, expulsarlo de Tebas. Lo llevan lejos del palacio y a Edipo lo abandonan ciego y solo. Ahí termina la tragedia. Muy bien. Aquí estamos. Ahí está. Las claves de la semana 2. 1, C de correcto. 2, E de excelente. 3, D de domingo. 4, C de casa. 5, A de alumna. 6, B de buena. 7, D de domingo. Y 8, C de casa. Muy bien. Son las 8 respuestas. De todas maneras, ustedes respondan, sin ver las respuestas, respondan el cuestionario que tienen en la mano, ¿ya? De paso que se entrenan cómo cada pregunta viene precedida por un texto, ¿no? Por un fragmento literario. Y de paso se van entrenando cómo es
el examen que ustedes van a dar, ¿cierto? Muy bien. Gracias por escucharme. Gracias por estar puntual, ¿no? En esta segunda sesión que hemos tenido. También aplausos para ustedes y corazones para la señorita. Muy bien. Será hasta el próximo. Claro, claro. Gracias a los jóvenes que están escribiendo. Anthony, Esteban, correcto. Bien. Macarena, Anthony, gracias a todos ustedes. Ustedes son excelentes alumnos. Gracias, Victoria.